ya estamos conectados con Oscar Caipo, que es el presidente de la CONFIEP, para analizar algunos temas que han quedado pendientes. Entre ellos es lo que ha ocurrido en EsSalud. ¿Y por qué lo digo? Porque la CONFIEP tiene a 2 personas dentro del Consejo y han visto y ya se han pronunciado con profunda preocupación sobre estas designaciones irregulares que han provocado la renuncia de una funcionaria. ¿Cómo está, señor Caipo? Buenas tardes, Mayra. Muy bien, yo le quería básicamente preguntar sobre lo que ha ocurrido en EsSalud y cuál es la posición de la CONFIEP, cuáles serían las consecuencias de lo que se está realizando aquí. Bueno, nos hemos visto obligados a sacar un pronunciamiento junto con la Cámara de Comercio de Lima, que como bien mencionas tú, CONFIEP tiene digamos, postula a 2 personas para que hagan parte del Consejo Directivo y la Cámara de Comercio a una, y en conjunto representan a los empleadores de la pequeña, mediana y gran empresa. Y en función de la denuncia que ha hecho la ex gerente general en su carta de dimisión dirigida al presidente ejecutivo, hace unas graves acusaciones, y nosotros lo que pedimos es que sean aclaradas y, si de ser necesario, sean investigadas y sancionadas también, porque EsSalud es una organización que tiene una gestión tripartita. Está el Estado por un lado, pero también están las partes interesadas, tanto los trabajadores, que tienen a sus 3 representantes, y el sector empleador, que tiene a sus 3 representantes, y vale la pena recordar que es las contribuciones que hacen las empresas, ese famoso 9% de contribución de salud, que financian más del 90% del presupuesto de salud, que en años anteriores bordeaba los 12.000 millones de soles. Es una de las empresas más grandes que hay en el país, no solamente por el tamaño y la complejidad que tiene ser administrada profesionalmente, sino también por lo que implica. Estamos hablando de la salud de millones de asegurados, ¿no?, que superan los 11 millones entre titulares y derechohabientes, ¿no?, sus familiares, ¿no? Entonces es muy importante que las personas con la experiencia y la idoneidad estén a cargo de las principales funciones, ¿no? Bien, entonces, puedo entender que si estas contrataciones irregulares continúan dentro de EsSalud y no hay una reacción inmediata de parte del gobierno, ¿CONFIEP retiraría esta contribución o cuáles serían las reacciones de parte de ustedes? No, hemos reclamado justo a través de este pronunciamiento. Nosotros tenemos que seguir con nuestras contribuciones, eso va a continuar. Lo que nosotros estamos haciendo es justamente un llamado de atención y un pedido para que sean investigadas estas denuncias tan graves, que una gerente general que ha dimitido de este periodo de gestión puedan ser investigadas y aclaradas como debe ser. Bien, entonces van a esperar ustedes la reacción del gobierno en ese sentido, puedo entender a través de su respuesta. Hay otro tema que también a nosotros nos ha llamado la atención, y es que COMEX Perú recientemente ha dado una proyección al 2022 de que la inversión minera va a ser de 0%. ¿Cómo ustedes toman esto? Hay una preocupación de parte del sector privado, es masiva esta preocupación, y bueno, se ve reflejado en este indicativo. Sí, bueno, es una de las áreas de mayor preocupación, porque es a través de la inversión privada en los distintos sectores, no solamente en la minería, solo que la minería pues son inversiones de muchas veces de cientos o miles de millones de dólares, que se ejecutan en varios años, ¿no?, y que generan mucho empleo tanto en la ejecución de la inversión como luego en la fase de operación, ¿no? Entonces, es muy preocupante que este gobierno no esté dando las señales de estabilidad y sobre todo de confianza requeridas para que se puedan tomar estas decisiones de inversión. Al momento hay, ¿o qué iniciativas han visto ustedes desde el Ejecutivo en proyectos de inversión hasta el momento?
Bueno, ha habido algunos anuncios más de tipo reactivación de corto plazo, empleo temporal, y eso obviamente es bienvenido cuando estamos saliendo de una crisis ocasionada por la pandemia. Sin embargo, se requieren inversiones importantes para que podamos generar empleo que sea sostenible en el tiempo, en el largo plazo, ¿no? Empleo digno, empleo formal para la clase trabajadora, ¿no? Y con todos los beneficios sociales y protección social que requiere. Para eso necesitamos tener las señales claras, ¿no? Entonces, mensajes como el de Camisea o la forma como se aborda el tema de Camisea, en donde no solamente a través de un tuit se amenaza a la empresa, básicamente, pero también no se aborda técnicamente, sino con desinformación, ¿no? Y se dice que el gas, todo se va para exportación y eso no es cierto. Y a quién le debería, de quién es la competencia de construir las redes, no es obligación de la empresa, no es parte del contrato construir esas redes deberían haber sido construidas por el Estado si es que se hubiera enfocado en lo que debería hacer, ¿no? Y nosotros justamente levantamos el punto que la región de Cusco recibe aproximadamente más de $1 millón diarios en regalías del canon que vienen de regalías que vienen de Camisea, y uno cuando quiere ver qué es ejecutado con esos presupuestos no encuentra mucha rendición de cuentas y no encuentra mucha evidencia de que se hayan ejecutado bien. Estamos hablando de alrededor de $7.500 millones en 17 años que ha recibido Cuba. Hay otro punto que yo le quiero tocar y es la designación que ya se ha dado de parte del Ejecutivo, quienes van a acompañar a Julio Velarde en la dirección del Banco Central de Reserva. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, vemos que en este caso, en primer lugar, así como tenemos que alzar la voz o en algún caso apuntar a algún asunto que nos preocupa, la designación de Julio Velarde es uno de los anuncios que obviamente dan tranquilidad. Es una persona que conoce muy bien el manejo del BCR y la política monetaria y que en las condiciones actuales del mercado y las condiciones actuales políticas, de inestabilidad política que tenemos en el país, puede ayudar a que el tipo de cambio no se dispare más, ojalá. Pero eso ya va a depender también de las señales y de las acciones del gobierno. Y sobre los directores también entendemos que son personas que tienen trayectoria. Hasta ahora no hemos visto ningún cuestionamiento al respecto. Ahora falta esperar los directores que van a venir por parte de el Congreso. Esperamos que sigan también esas características, ¿no? Que no sean personas con filiación política, sino personas con experiencia técnica. Muy bien, entonces vamos a esperar en ese sentido. Tenemos un premier provocador, conflictivo, que incluso también se ha pronunciado en contra del propio presidente. ¿Ustedes también están preocupados por esta situación? Bueno, en general estamos preocupados que el gobierno y el gobierno, está el gabinete, los ministros y luego vienen los principales funcionarios. Todavía no parece que no le agarrara la mano a esta responsabilidad, ¿no? Ha tenido algunas idas y venidas con algunos nombramientos, como el caso anterior que hemos mencionado y algunas denuncias, pero sobre todo no está siendo consistente y coherente con los mensajes de 28 de julio de que deberíamos trabajar unidos todos para sacar al país adelante, y entonces estamos provocando polarización en algunos casos, la desunión y cierta provocación también. Las declaraciones que hizo el señor Bellido el día de ayer amenazando al Congreso, creo que dicen mucho de qué tan demócrata es, ¿no? Porque creo que no recuerdan o no han entendido el mandato que han recibido. Fue una elección muy, recordé el porcentaje que sacaron en primera vuelta, y eso es lo que se ve reflejado en la voz del pueblo en la conformación del Congreso, es la votación en primera vuelta, ¿no? Con obviamente los ajustes que tiene el sistema electoral peruano, ¿no? Y es en una segunda vuelta
muy reñida, muy ajustada, que llegan al gobierno, pero creo que no están teniendo una lectura de cómo fue esa primera vuelta y cómo eso se ve reflejado en el Congreso. Es la voz del pueblo, son los representantes del pueblo a quienes tantas veces hacen mención e invocan en los mensajes y justamente esa representación es la que obviamente tiene que analizar las propuestas y tiene las facultades que tiene que tener. Y nosotros por eso tenemos, esta no es un régimen, una monarquía, sino que esto es, tenemos el equilibrio de poderes entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, creo que es muy importante que este gobierno y sobre todo el señor Bellido entiendan de que esto es parte de la democracia y cómo funciona el sistema político de un país, ¿no? Y tiene que aprender a actuar y respetar la institucionalidad de, en este caso, el Congreso. Muy bien. La última pregunta, y ya no le quito más tiempo, porque estamos analizando en ese sentido varios puntos, ¿no? Y es que hay megaproyectos de irrigación actualmente que pueden priorizarse. Hablan de una agricultura familiar, pero no se ha escuchado de la industria, ¿no? ¿Por qué no incluir a la industria agrícola? Es la pregunta que también nos hemos hecho. Lamentablemente hemos tenido que sacar también otro pronunciamiento el fin de semana pasado, reclamando eso, ¿no? En este caso, el sector agroexportador le ha dado muchísimo dinamismo al sector agroindustrial, y a la economía del país en los últimos años, ¿no? Y es ese sector agroexportador que empresarios han invertido en tecnología, en gestión, y esa experiencia es la que debería estar también incluida en este grupo de trabajo para poder incorporar justamente a los agroproductores familiares en estas cadenas productivas de las empresas que tienen el acceso a los mercados. Y la razón por la que tienen el acceso a los mercados es por las inversiones que han hecho, por las certificaciones, ¿no? Y los estándares que se manejan y a la hora de ya tener acceso a los clientes. Entonces, es importante, creo que la reforma va a ser algo limitada si es que no se tiene en cuenta toda la cadena de valor que debería incluir a los medianos y a los grandes productores también, y no solamente los más grandes, sino también se ha excluido a otros gremios de productores agrícolas que esperaban participar también de este diálogo abierto para poder encontrar mejores condiciones para la agricultura familiar. Muy bien, mensaje final entonces, señor Caipo, para terminar esta entrevista. Una reflexión final. Sí, yo creo que el gobierno todavía está pendiente en la tarea de generar confianza, ¿no? Inclusive usar el nombre de la segunda reforma agraria, usar una fecha que la mayoría de peruanos no quiere recordar, que fue el golpe militar del general Velasco para lanzar esta segunda reforma agraria, que ahora dicen que no es expropiación, pero creo que no suma para el clima de estabilidad y confianza que necesitamos para poder retomar el crecimiento, la generación de empleo, el desarrollo y el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, si realmente se quiere priorizar eso, creo que deben hacer un mejor trabajo y ser mucho más cuidadosos con los mensajes que dan, ¿no? Y no buscar polarizar, hablar de hacendados, hablar de patrones. Estamos hablando de varias décadas que quedaron muy atrás y creo que son mensajes muy negativos que nadie comparte, ¿no? Aquí todos somos peruanos y todos queremos trabajar de una forma unida en el rol que nos toque tener para sacar al país adelante y sin hacer esas diferencias que este gobierno está apuntando y está generando una polarización innecesaria en estos momentos. Muchísimas Y en gracias, estos señor tiempos. Caipo. Muy amable por acompañarnos en esta reflexión final que se hace para que el gobierno tome y apunte, tome nota de todo lo que se necesita para salir adelante. Muchísimas gracias, señor Caipo. Muchas gracias. Buenas noches.